Buenas noches, puede tomar asiento. Los niños pueden pasar a su reunión. ¿Cómo están? Se cortó la luz. Bueno, le invito a que busquemos en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2. El título de esta prédica es Devoción versus extravío. Devoción versus extravío. Dos palabras que aparecen en este pasaje acá de 2 Corintios 11. Así que vamos a leer el 2 y el 3. Porque en la NTV, porfa. Pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astuta serpiente. El apóstol Pablo, cuando le está hablando acá a los corintios, habían varios problemas que, a lo largo de la prédica voy a ir mencionando, pero les dice, temo que, tengo miedo, y básicamente esa era la motivación por la que estaba escribiendo esta carta, tengo miedo que pierdan su devoción, ¿sí? Su completa, plena, pura devoción a Cristo. Que esa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Y hace un tiempo que esta palabra viene resonando en mi mente, la palabra devoción, y entendía el jueves cuando tuvimos el tiempo también de el taller de adoración e intercesión, hablamos un poco de este tema, y entendía que esta palabra devoción es clave para el tiempo en el que Dios nos está sumergiendo como congregación, ¿sí? Así que me puse a buscar qué significa, y se los pasé ahí a los chicos de multimedia para que lo leamos juntos. La definición del diccionario de devoción es sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona. Leemos de nuevo. Devoción es un sentimiento de profundo respeto. Estamos hablando de devoción a Dios, ¿no? Y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, ¿sí? Hay algo que Dios quiere recuperar en nosotros en este tiempo y es nuestra devoción a Cristo. O quiere llamar nuestra atención para que no perdamos esta devoción, si ya estamos viviendo en esta devoción. Otras palabras, ¿cómo se dice cuando son palabras que son iguales? Se me fue la palabra. Sinónimos. Otros sinónimos son amor, veneración y fervor, que generan una entrega completa. La devoción, o sea, ese sentimiento tan fuerte de amor y de admiración, de pasión y de fervor, genera una entrega. ¿Sí? Sí o sí, la entrega está involucrada en la devoción. Es un enamoramiento de la persona de Cristo. Yo armé mi propia definición y para mí devoción es el resultado, es la respuesta natural a verlo y a escucharlo. Porque cuando lo vemos y lo escuchamos, nuestro corazón se genera esto, se genera devoción, se genera un sentimiento de profunda admiración, de profundo amor, de pasión, de respeto por Él. Y nos enamora. Y queremos más, queremos verlo todo el tiempo y queremos escucharlo todo el tiempo y cada vez queremos más y más y más, y esa es la devoción que va creciendo en nosotros. Hay algo magnético en su persona. Cualquiera que lo haya visto, ya sea en la carne o en el espíritu, es decir,
cualquiera que lo haya visto en sus 33 años donde Jesús estuvo acá caminando en la tierra, o cualquiera que lo haya visto espiritualmente como nosotros, que no lo vimos en la carne, pero lo vimos en el espíritu, eso, el solamente hecho de verlo ya despertaba devoción. La gente lo escuchaba y lo veía y había como algo que los cautivaba a tal punto que muchos dejaban todos sus quehaceres, dejaban su trabajo, dejaban su familia por seguirlo. Simplemente por haber tenido una pequeña conversación. Simplemente por haberlo visto a los ojos. El joven rico cuando lo vio, dice que Jesús lo amó. O sea, en 2 minutos de interacción con él, dice, lo miró y lo amó. Esa mirada de amor que muchos de nosotros hemos visto en él, o la interacción que tuvo, por ejemplo, el apóstol cuando era Saulo, que después lo convirtió en Pablo, fue un encuentro. ¿Cuánto puede haber durado ese encuentro? Minutos. Pero que cambiaron la vida de él para siempre. Esa es la devoción que nos genera el verlo, la atracción que nos genera el verlo. Porque no solamente el apóstol Pablo, digamos, que cambió y se enamoró de la persona de Cristo, sino que empezó a vivir para él y a hacer todo lo que Cristo demandaba que él hiciera. Su mirada, sus palabras, su persona nos cautiva. Pensaba en cuando el apóstol Juan escribió su libro y él en el primer capítulo empieza a describir un poco con palabras cómo había sido la experiencia de estar con él. Y él decía ahí que el verbo se hizo carne y dice, y lo vimos, y vimos su gloria, la gloria del unigénito. No había más palabras que describir que eso. Vimos su gloria y eso le generó un amor y una entrega tal de que todos los discípulos ¿cómo murieron? Como mártires. Hace poco veía un video que decía que ¿qué tal si los discípulos se inventaron la resurrección de Cristo? Hay algunas filosofías que se hacen esa pregunta. ¿Qué tal si ellos lo inventaron y eso se siguió y se siguió y se siguió? Ahora, si los discípulos lo hubiesen inventado, ¿ustedes creen que hubiesen estado dispuestos a morir como murieron por una mentira? Apenas los están crucificando cabeza abajo, apenas los están aserrando, le están queriendo cortar la cabeza, hubiesen dicho, no, pará, era toda una mentira. Y ahí nada más se hubiese terminado todo. Pero estuvieron dispuestos a morir por una verdad y por una causa que era Cristo. El libro de Cantares es una representación de Cristo y la iglesia, y en todo el libro, vamos a leer solamente algunos versículos en Cantares 1 al 4, pero todo el libro nos muestra lo atractivo que es el amado para la esposa y también lo atractiva que es la esposa para el amado. De los dos lados hay un amor mutuo y nosotros como parte del cuerpo de Cristo y de la iglesia, todos estamos involucrados en esta relación entre esposa y esposo. Cantares 1:2 dice, oh, si él me besara con besos de su boca. ¿Quién está hablando acá? La esposa al esposo, ¿sí? O sea, la iglesia a Cristo. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y nos alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Toda la descripción que se hace en los libros de Cantares, si lo pudiéramos resumir en una palabra, sería justamente devoción. Este amor que le despierta, este estado de enamoramiento constante que despierta el esposo a la esposa y viceversa, ¿sí? Todo este libro nos muestra lo atractivo que Cristo es para la iglesia, porque es una característica de Dios mismo.
Dios es atractivo. Dios tiene como un campo magnético que nos atrae a Él constantemente. Nos atrae. Y es más, todos estamos acá un sábado de la noche en vez de estar en otro lado. ¿Por qué? Porque en algún momento Dios nos atrajo. ¿Qué es esa fuerza magnética que tiene Dios que nos atrae constantemente hacia Él? Y que nos apartamos y que en algún momento sentimos que necesitamos volver y siempre terminamos volviendo. ¿Cómo se llama eso magnético que tiene Dios? Amor. El amor en sí es magnético. El amor en sí nos atrae. El amor siempre nos va a terminar venciendo. Si vos te determinás a amar a alguien y lo amás y lo amás y lo amás y lo amás, aunque la otra persona no quiera saber nada con vos, en algún momento, si el amor que expresamos es genuino, va a ser recíproco, porque el amor es así, el amor nos atrae. ¿Y cómo hacemos para despertar esta devoción en nosotros? Simplemente lo único que tenemos que hacer es verlo. Verlo. A través de toda la Biblia nos damos cuenta de que lo que nos atrae a Él es verlo. La devoción, ¿por qué es importante? Porque nos lleva a la pureza y a la fidelidad. Nos permite permanecer en amor y pasión por Dios y no salirnos de Cristo. Esta semana yo le preguntaba a Dios, ¿cómo permanecer? Yo soy muy fácil de determinarme y de decir, bueno, a partir de ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, pero lo que me cuesta es permanecer en el tiempo en esas decisiones. Así que le preguntaba a Dios, ¿cómo hago para desarrollar disciplina? ¿Cómo hago para ser constante? Y justamente la devoción es la que nos permite permanecer. Y la devoción nos lleva a la pureza y a la fidelidad, como leíamos que hablaba el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios. Y lo llevamos a una relación de matrimonio, por ejemplo. Si en la relación de matrimonio hay devoción uno a otro, eso permite que la pareja permanezca en fidelidad. Lo mismo en nuestra relación con Dios. Si permanecemos en devoción hacia Él, vamos a permanecer en Él. Ahora, hay un enemigo de la devoción, que se lo dije en el título, a ver si alguien se acuerda. ¿Cuál es el enemigo de la devoción? El extravío. El extravío. Fíjense, vamos a leer de nuevo en 2 Corintios 11:2, esta vez en la Reina Valera. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, el 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, ¿qué nos impide tener devoción a Cristo, pura y sincera fidelidad a Cristo? ¿Qué nos impide? El extravío. ¿Qué es extraviarse? Yo también tenía esa definición en mi mente, pero resulta que buscando en el diccionario, extraviar es, y vamos a poner la definición, porfa, en el cañón. Fíjense qué interesante. Extraviar, dejar vagar la vista o la mirada sin fijarlas en un punto determinado. Es decir, cuando estamos viendo para todos lados, ¿vieron cuando entramos a algún lugar nuevo y queremos chusmear todo así y miramos y miramos? Bueno, eso es extraviar. Tener la mirada no fija en un punto. Entonces, ¿qué es lo que mantiene nuestra devoción hacia Cristo? Nuestra mirada fija en Él. ¿Qué es lo que hizo la serpiente con Eva? Le extravió la mirada. Hasta ese momento, a Eva no le había dado nada de importancia al árbol del conocimiento de la ciencia y del bien y el mal. Estaba ahí, pero no le había prestado atención. Pero con sus palabras, con su astucia, con su engaño, ¿qué hizo? Dirigió la mirada de Eva, la sacó del árbol de la vida y la dirigió al árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal y le dijo que si comían de ese fruto, ¿qué iba a pasar? Iban a ser como Dios.
Y a partir de ver y de escuchar a la serpiente, fíjense que algo cambió en Eva, porque el resultado es que dice que vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Hasta ese momento no le había dado importancia. Estaba ahí y no le parecía interesante. Pero a partir de que sus sentidos fueron extraviados, ahora le parecía delicioso, le parecía hermoso y lo deseaba con todo su corazón. Fíjense que cuando nuestros sentidos son extraviados, nuestros deseos cambian. Antes deseábamos el árbol de la vida. Ahora deseamos esto otro que nos está proponiendo el mundo. Cuando leí este pasaje me acordaba de la película El libro de la selva. ¿Han visto? Está la versión dibujito, después está la versión más en realidad, digamos. Y justamente la característica de la serpiente en esa película es hipnotizar, que es una definición de la palabra extraviar. Así que les traje un pequeño corto para que lo vean los que no lo vieron. Si podemos pasar el videíto. Miedo. Yo solo puedo cuidarme bien. Tiene sonido. Miedo. Yo solo puedo cuidarme bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ven mis ojos? Es un cachorro humano. Un delicioso hombrecito. Ya lárgate y déjame en paz. Oh, sé que eso debería ser, pero no lo haré. Duérmete ya, por favor. Sí, cachorrito, duérmete. Duérmete, sí, duérmete. Duerme, mi niño. Duérmete en paz. Duerme y sueña. Bagheera, Polly, no hay para qué discutirlo más esta noche. Lo hablaremos mañana. Ya no estará aquí mañana. Sí que estará. ¡Ka! ¡Espera, Ka! Ay, mi sinusitis. Acabas de comer. Ya se emocionan. Bueno, ¿qué hace la serpiente con el niño? Lo encanta, lo hipnotiza. Fíjense que el apóstol Pablo vuelve a usar esta palabra extraviar cuando le habla a los Gálatas y le dice en Gálatas 3:1, hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? En otras versiones dice quién los ha encantado, en otras versiones dice quién los ha fascinado, pero todo hace referencia a lo mismo, a esto que hace la serpiente de sacarte, extraviar tus sentidos, extraviar tu vista, porque fíjense que a través de qué, en el corto, la serpiente lo hipnotiza. ¿A través de qué? A través de los ojos. ¿Cómo le hipnotizó a Eva? A través de los ojos. ¿Sí? Y así como lo hizo con Eva, lo sigue haciendo con nosotros hoy, en el 2023, ¿a través de qué? A través de nuestra mirada. Por eso decíamos que mirar a Cristo despierta devoción, pero extraviar la mirada de Él, ¿qué despierta? Nos extravía. Y fíjense que ¿cuál era el objetivo de la serpiente? ¿Para qué quería hipnotizar al niño? Para matarlo. ¿El niño se daba cuenta de lo que le estaba pasando? No. Entonces, muy posiblemente, la serpiente nos ha extraviado, nosotros no nos estamos dando cuenta, pero hay un indicio que nos va a hacer darnos cuenta
de que sí estamos extraviados, y es que nos estamos muriendo, que nos está faltando el aire, que nuestra vida espiritual se está muriendo. Y ese es un indicio de que hemos perdido nuestra devoción a Cristo y que por algún medio la serpiente nos fascinó, nos hechizó, nos engatusó y nos hizo desviar la mirada de Él. Algo que antes decíamos no había llamado la atención de Eva, ahora para ella era hermoso y delicioso, y muchas veces para nosotros también. De pronto ahora se despiertan deseos hacia algo que no es Cristo, y pareciera que si no tenemos eso, no tiene sentido nuestra vida. Y ese puede ser un síntoma de que hemos puesto la mirada en cosas que no teníamos que poner la mirada. Podríamos decir, bueno, Eva entonces si estaba hechizada y no tenía control de su mente y de su cuerpo, entonces no le echamos la culpa a ella. Pero ¿por qué Dios sí después la reprende a ella? La reprende porque ella decidió poner la mirada. Y de la misma forma nosotros decidimos dónde poner la mirada. Decidimos si extraviar nuestra mirada o permanecer mirando a Cristo. Lo que hace la serpiente es hacernos creer que Dios ya no es suficiente para nosotros, de que en Dios no vamos a encontrar todo lo que estamos buscando o lo que estamos necesitando. Eso mismo le hizo creer a Eva. Le dijo, vos necesitas esto, lo mismo que hace la publicidad con nosotros, ¿no? Vos necesitas este nuevo auto, vos necesitas este nuevo electrodoméstico, vos necesitas este nuevo marido. Vos necesitas, porque si tenés esto, tu vida va a ser todo lo que vos estás buscando. Esa misma estrategia de la serpiente es la misma estrategia para nosotros hoy. Y el apóstol Pablo le escribe esto a los corintios, porque adivinen qué había pasado con los corintios. Se habían extraviado sus sentidos espirituales y estaban hipnotizados. ¿Quién los había hipnotizado? Resulta que Pablo, en uno de sus viajes misioneros, había predicado en Corintio y él había levantado esa iglesia ahí. O sea, ellos escucharon el mensaje del evangelio a través de Pablo. A través de Pablo se convirtieron, se formó esa comunidad de fe, empezaron a crecer como iglesia. Pasaron los años, bueno, Pablo siguió su viaje misionero, se fue a otros lados, pero le mandó gente para que continuara edificando esa obra. Pero pasaron los años y llegaron unos a quien Pablo llama superapóstoles. ¿Quiénes eran estos superapóstoles? Parece que eran hombres con plata, hombres elegantes, bien vestidos, buenos oradores, que hablaban bien, y un poco empezaron a hablar mal de Pablo a la congregación de Corinto. Y el hecho de los corintios ver a estas personas sofisticadas, elegantes, con plata, digamos hoy en nuestros días bajándose de un autazo, viniendo de traje, personas que hablan con mucha elocuencia y mucho carisma, hicieron que los corintios se fascinaran y empezaran a medir los ministerios y la autoridad espiritual conforme a esos valores naturales. Y empezaron a tener vergüenza de Pablo, porque en comparación Pablo era pobre, apenas ganaba plata, digamos, haciendo carpas, así que en otra parte él mismo dice, está bien que yo no soy tan buen orador como ellos. De hecho, si nos acordamos en una prédica de Pablo, un chico se durmió y se cayó de un tercer piso y se murió. Porque era tan aburrido, se ve que se durmió, tenía sueño, ¿no? Además, predicado muy largo, que llevan como 3 horas de prédica. Entonces, los corintios empezaron incluso a pedirle a Pablo que dé muestras de su autoridad espiritual y le pedían cartas de recomendación. Bueno, a ver, ¿y vos qué conocimientos tenés? ¿Qué título tenés? Como por qué te tenemos que prestar más atención a vos que a estas personas que los habían fascinado. Por eso el apóstol Pablo le responde en esa misma carta y les dice, mi carta de presentación son ustedes.
Ustedes son cartas abiertas y ustedes son testimonio de mi obra entre ustedes. Y por eso el apóstol Pablo en esa segunda carta de Corintios les dice, ustedes me obligan a hacer esto, pero el apóstol Pablo saca todas sus chapas y dice, yo fui fariseo de fariseos, yo hice esto, yo hice lo otro, he trabajado, aunque soy el menos digno, he trabajado más que todos los otros apóstoles, y tiene que defenderse frente a todas estas acusaciones que le estaban haciendo, ¿no? Y en ese contexto está este versículo que leemos que dice, temo que así como Eva fue extraviada en sus sentidos, temo que ustedes también se desvíen de su sincera devoción por Cristo. ¿Qué es lo que los había obnubilado a los corintios? Dejarse llevar por las cosas de este mundo. ¿Qué es lo que nos ofrece este mundo? Primera de Juan 2:15, les invito que lo busquemos. Primera de Juan 2:15 dice, no amen, no tengan devoción por este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. ¿Qué había hecho a los corintios que desviaran su mirada de Cristo? Parámetros humanos. Ver y desear cosas humanas. Desear lo mismo que nos describe acá el apóstol Juan. Por un lado, el deseo por el placer físico, la comodidad que nos ofrece el mundo. Segundo, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Vemos y queremos. Y tercero, el deseo de llegar a ocupar puestos, logros, jerarquías humanas. Eso los había fascinado. Y no le podemos echar la culpa a los corintios, porque a todos en algún momento seguramente nos ha pasado que vimos y nos encantamos de lo que vimos. Y empezamos a desear. Empezamos a decir, ¿cómo me gustaría tener esto? ¿Cómo me gustaría que me pase esto? Me acordaba cuando hacía esta prédica que cuando tenía 19 años conocí Las Vegas, la ciudad más lujosa y majestuosa que existe en el mundo. Y yo estaba así de fascinado, como mirando todo y diciendo, wow, los autos que había, los edificios, todo, yo así totalmente obnubilado. Y me ha pasado muchas veces en la vida de ver cosas y decir, cómo quisiera eso, cómo quisiera llegar a esto, hacer esto. Y está bueno tener ambiciones, pero el problema es cuando esas ambiciones desviaron nuestra mirada de Cristo. Porque de a poco empezamos a morir en nuestra vida espiritual sin darnos cuenta hasta que ya es tarde. Así es como opera la serpiente, ¿no? Te aprieta, hasta que en algún momento no podés respirar y te morís. Síntomas de estar extraviado. Nos hagamos una autoevaluación. Si nuestra mente piensa constantemente en lo terrenal, si nuestros deseos y motivaciones tienen que ver con el placer físico, tener bienes materiales o lograr puestos y jerarquías humanas, entonces el espíritu de este mundo posiblemente ha extraviado nuestros sentidos. Tenemos pérdida de interés en Dios y en nuestra relación con Él. De a poco nuestra vida espiritual se va apagando, no tenemos deseo de orar, no tenemos deseo de adorar, no tenemos deseo de escuchar la palabra, de leer la palabra, de estudiar, de congregarnos. Todo se vuelve un peso, todo se vuelve una obligación, porque cuando uno está con devoción, lo quiere hacer las 24 horas del día, es un disfrute, es un deleite hacerlo. Pero cuando nuestros sentidos se han extraviado, lo hacemos por obligación y nos quejamos y no nos gusta. Y nos empezamos a preguntar, ¿por qué lo tengo que hacer? Ahora, la pregunta más importante es, ¿cuál es el remedio para quienes fueron fascinados por este mundo?
¿Cuál es el remedio que nos ofrece la palabra si nos damos cuenta de que nuestros sentidos se han extraviado y necesitamos volver a Él? Y el remedio es mirarlo a Él y mirar la cruz. Vamos a Juan 12:32, en la Reina Valera también, sí. ¿Quién está hablando acá en Juan? No, está hablando Jesús acá. Juan 12:32, Jesús dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Fíjense, si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. O sea, generaré devoción en todos los que me miren. ¿A qué se hacía referencia Jesús con estas palabras? ¿Cuándo iba a ser levantado? Pensé que todo el mundo me lo iba a decir súper rápido. A la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, bueno, de hecho, si podemos poner el versículo que sigue, Juan 12:33, el mismo apóstol Juan lo aclara ahí. Y se hacía referencia a esto, hablando de la muerte que iba a tener. ¿Sí? Ahí está. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, cuando Jesús estaba diciendo, cuando fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo, estaba hablando de ese momento de la cruz. ¿Sí? Y no era la primera vez que Jesús decía estas palabras, cuando fuere levantado, ya la había usado antes, y en ese antes hacía referencia a una historia del Antiguo Testamento, que es cuando el pueblo empezó a murmurar, como siempre lo hacía, contra Dios y contra Moisés, Dios les mandó serpientes para que lo piquen. Entonces las serpientes los picaban, les transmitían el veneno, la gente se enfermaba y poco a poco se iba debilitando hasta que se morían. Entonces el pueblo va a Moisés y le dice, otra vez hemos hecho mal las cosas, te pedimos que intercedas frente a Dios para que esto pare, porque mucha gente estaba muriendo a causa de las serpientes. Entonces Moisés va a orar y Dios le muestra un diseño y le dice, quiero que te construyas una serpiente de bronce y que esa serpiente la pongas frente a un poste, digamos, ¿qué palabra era? A un asta. Y cuando las serpientes pican a una persona, pero esta persona vea a la serpiente de bronce, entonces no morirá, sino que vivirá. Entonces Jesús, cuando está retomando estas palabras, y dice cuando fuere levantado, se está comparando a cuando se levantó la serpiente de bronce en esa historia, y dice, cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuál era entonces el remedio para la picadura de la serpiente? Mirar. Mirar. Simplemente mirando la serpiente de bronce, eran salvos y no morían. Porque cuando los picaba la serpiente era como que su diagnóstico ya está, era la muerte. Se enfermaban y poco a poco morían. Entonces, haciendo un paralelismo con nuestras vidas, cuando la serpiente nos picó y nos trasladó su veneno y desvió nuestra mirada de Cristo y nos fascinó y nos hechizó con cosas de este mundo, y eso hizo que nos estemos muriendo espiritualmente, ¿cuál es nuestra solución entonces? Mirar a quien representa esa serpiente de bronce, que es ¿quién? Cristo. Pero fíjense que no es mirar solamente a Cristo, sino es mirar a Cristo crucificado. Porque esa serpiente de bronce, en ese poste donde estaba colgado, representaba a Cristo crucificado. Así que para nosotros hoy, si nos damos cuenta que nuestra devoción hacia Dios se ha visto interrumpida, lo que necesitamos hacer es mirar a Cristo y a Cristo crucificado. Y justamente eso es lo que los dice el apóstol Pablo a los Gálatas. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los fascinó? Si les prediqué el evangelio como si ustedes mismos hubieran visto a Cristo crucificado.
En Corintios les recuerda lo mismo en los primeros capítulos y les dice, cuando fui a ustedes no fui con sabiduría de palabras, no fui tratando de impresionarlos con mi oratoria, no fui así. Simplemente les prediqué a Cristo y Cristo crucificado. Esa era la solución que el apóstol Pablo proponía para las situaciones que estaban viviendo. Simplemente ver a Cristo y Cristo crucificado. ¿Por qué la cruz nos atrae a Él mismo? ¿Se acuerdan que al principio de la prédica les preguntaba por qué Dios es tan atractivo? Porque Dios es amor. ¿Y por qué la cruz nos atrae hacia Él? Porque la cruz es la manifestación de su amor hacia nosotros. La manifestación de amor más grande que hubo en la historia es en la cruz. Por eso cuando vemos la cruz, eso despierta en nosotros tal fervor y pasión y amor y devoción hacia Él, porque lo que sucedió ahí es muy poderoso. Actualmente lo que se desprende de esa cruz es muy poderoso. Por eso el simplemente hecho de verla y de verlo a Él crucificado nos atrae. Es una manifestación del amor sacrificial de Dios, es amor verdadero y por eso genera una atracción inevitable. Nadie lo puede resistir. El amor que se desprende de esa cruz es irresistible. Por eso al verlo a todos atraerá a sí mismo. Y quiero hacerle una invitación en esta noche. Y la invitación es simple. Es volvamos nuestra mirada a Él. Primeramente identifiquemos dónde está nuestra mirada. Y va a ser simple, mira. ¿Dónde ha estado tu mente esta semana? ¿Dónde ha estado tu corazón esta semana? ¿De qué cosas estuviste pendiente toda esta semana? En tu lista de tareas, ¿qué lugar ocupaba la devoción a Dios? ¿Qué lugar ocupaba nuestros tiempos de intimidad con Él, de oración, de escucharlo? Y hablamos con los chicos el otro día que organizamos la jornada del jueves, de que muchas veces caemos en esto de querer escuchar a Dios, pero porque tengo que hacer algo en la iglesia. ¿No? Tengo que hacer una apertura, tengo que predicar, tengo que liderar. Entonces vamos al tiempo de intimidad con Dios, pero parece que lo único que nos interesa es escuchar para ver qué tengo que hacer, como una mentalidad de empleado. Pero eso hace que se pierda el disfrute también. No vamos simplemente porque queremos disfrutar ese tiempo con Él. Vamos porque necesitamos saber qué es lo que Él quiere que hagamos. Y Él quiere recuperar esa devoción y ese amor que es simplemente por el disfrute y el deleite de estar con Él. Hebreos 12:2 dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. La invitación es esta hoy: fijar la mirada en Jesús. ¿Qué significaba extraviar? La mirada en cualquier lado. Y la proposición acá del autor de Hebreos es fija la mirada en Jesús. Que nada nos mueva. Espiritualmente nuestra mirada está en Él. Pase lo que pase con el país, pase lo que pase con mi familia, pase con el trabajo, con la economía, con la salud. Pase lo que pase, mi mirada en Él. ¿Y sabes qué pasa si mi mirada está en Él? Hay paz. Cuando lo miramos a Él, todo está bien. No hay tormenta que valga. Como Pedro, cuando se bajó de la barca, iba caminando sobre las aguas. Mientras lo miraba a Él, todo bien. Mientras empezó a ver para abajo, ahí es cuando todo se hundió. Nuestra mirada fija en Él. Y esto es un ejercicio constante, todos los días, cuando a veces las redes sociales son las principales armas de la serpiente para engatusarnos. Ya sea por las noticias, ya sea por las tentaciones sexuales, ya sea porque las personas en las redes sociales muestran lujos, muestran grandezas, muestran comodidades, muestran aspiraciones a lo que todo ser humano quiere llegar y quiere tener.
esa casa perfecta, ese auto perfecto, esa economía perfecta, esa familia perfecta, ese cuerpo perfecto. Entonces, a través de la vista, nos fascina para, en vez de buscarlo a Él, buscar estas otras cosas. Que como dice el apóstol Juan, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. El cuerpo perfecto en un momento se acaba. La casa en un momento queda en ruinas. El auto en algún momento se convierte en chatarra. Pero buscarlo a Él es buscar algo que permanece para siempre. Le invito a que nos pongamos de pie. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos naturales, pero vamos a abrir nuestros ojos espirituales. Porque como decíamos, la invitación hoy es volver a verlo a Él. Esa es toda nuestra tarea, porque si lo vemos, nos sentimos atraídos. Él nos cautiva, nos seduce, nos enamora. Pone un fuego en nuestro corazón que no podamos resistir. Su amor nos vence. Señor, te pido que los ojos de todos los que estamos acá sean abiertos, los ojos espirituales, para poder verte a vos, el autor y consumador de nuestra fe. Queremos fijar nuestra mirada en vos, Señor. Queremos ver esa cruz. Queremos que se nos revele esa cruz, Señor. Y que a través de esta revelación podamos tener un entendimiento más profundo y podamos dimensionar cómo es tu amor. ¿Cómo es tu amor, Señor? Nos amaste con amor eterno. Te invito a que podamos meditar en estas verdades. Nos amaste con un amor eterno. Por el gozo puesto delante tuyo soportaste la cruz. Y ese gozo era yo y era cada uno de los que estamos acá. Señor, si nuestra mirada se ha desviado, si nos hemos extraviado, que este sea un tiempo de volver a poner nuestra mirada en vos. Quizás sabemos que hemos estado haciendo las cosas mal, que no estamos bien, pero también entendemos que lo único que necesitamos es volver a poner nuestra mirada en vos. Dejar que esa mirada con esos ojos de fuego nos vuelva a cautivar y rinda nuestro corazón. Porque no hay rebeldía que pueda mantenerse en pie cuando lo miramos a Él. Cuando entendemos que es su amor, cuando entendemos la dimensión con la que nos ama. Vamos a escuchar una adoración. Eres la fuente de